Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes, días, cuando ustedes estén escuchando esto y también bienvenidos a todos los que se van conectando en vivo. Estaremos en un tiempo de preguntas y respuestas, así que si tienes alguna pregunta, la que sea, a excepción de la segunda venida de Cristo, pero me refiero a la fecha de cuando Cristo viene, nadie lo sabe. Pero si tienen alguna otra pregunta, trataré de darles respuesta, ya sea de la página, del instituto, incluso pregunta personal, si también quieren, adelante. Entonces voy a dar algunos minutos para que se vayan conectando más. Bienvenidos a todos los que ya están. Si tienen alguna pregunta, déjenla acá en la caja de los comentarios. Y bueno, nada, voy a comenzar con algunas preguntas que ya nos habían dejado hace tiempo. Así que voy a retomar algunas de un segundo respecto a hay algunos que me han preguntado acerca de la apologética y acerca de, bueno, ustedes saben, algunas personas hoy están muy acaloradas con el asunto de cierto apologista que dejó la fe cristiana por volverse católico romano. ¿Qué puedo decir respecto a eso? Me han dicho, en lo personal, a este hermano o a esta persona que declaraba la fe cristiana, era una persona con la que no tenía una amistad, un vínculo. Sin embargo, tenemos conversaciones constantemente. Y la verdad es que también, al igual que a muchos, pues nos consternó esta noticia. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? No quiero hablar mal de la persona, sencillamente, ¿qué es lo que podemos aprender? Creo que una de las cosas que podemos aprender bastante en este aspecto es el asunto de la profundización de nuestra creencia. Realmente creo que, como he dicho en otro live, sí hay un importante peso hoy en día de la apologética, de querer dar defensa de la fe, lo cual está muy bien. Y ustedes saben que en Teología para la Vida subimos material apologético. En lo personal es una de las materias que también más me apasiona. Ahora en Cosmovisión Cristiana he estado estudiando, investigando en otros libros que no había leído, y la verdad es que sigo aprendiendo bastante y amo esta rama de la teología, que es básicamente su expresión, su defensa de lo que se cree, pero justamente es eso. Cuando olvidamos que la apologética es la defensa de lo que creemos y nos involucramos tanto en la apologética, pero no profundizamos en lo que creemos, creo que pueden pasar este tipo de cosas. Que nos interese bastante defender la fe, pero no hay una profundidad, no hay una raíz fuerte en cuanto a nuestra creencia, no hay una profundización de aquello que creemos y que defendemos. Entonces, creo que esa es una de las cosas que debemos de aprender en estos casos. No van a ser los primeros. De hecho, yo tengo a bastantes conocidos que son apologistas, pero que tienen una visión de la salvación semipelagiana, arminiana. A algunos les pesa más la filosofía que las escrituras. Entonces, creo que esto se debe principalmente porque el canto de la sirena apologética nos ha embaucado, nos ha llamado, y tendemos a emocionarnos más por la apologética y por toda la fama que puede traerse un apologista, a ser conocido, ser invitado a conferencias, ser invitado a diferentes foros. Entonces creo que es algo muy atrayente. La verdad es que no estoy diciendo que es algo malo la apologética, pero si no la estudiamos, si no estudiamos más bien lo que creemos antes de ello, de defender nuestra fe, entonces ahí es el problema. Y justamente es una de las constantes recordatorios hacia mí mismo y hacia mis estudiantes. Primero vamos a conocer lo que creemos y entonces podemos dar una defensa de lo que creemos. Si no, el ateo, el agnóstico, el escéptico va a dar una bailada, como decimos aquí en la Ciudad de México, nos va a hacer trizas. Entonces hay que conocer nuestras limitaciones, hay que conocer también, y no me digas como Batman que no tienes límites, pero sí, tienes que conocer tus limitaciones. Tienes que conocer en qué campo realmente estás preparado y qué necesitas. Entonces, si quieres alguna recomendación de algún libro, te lo puedo dar en este momento. Así que puedan hacer sus preguntas nuevamente. Voy a leer acá los comentarios. Dice Priscila:
Recuérdame, Priscila, desde Perú, Ecuador, no recuerdo dónde eres, Priscila. Dices, buenos cuestionarios y seguir. Es bueno cuestionarnos, claro, es muy bueno cuestionarnos constantemente. No tenemos de alguna manera la palabra final de todo. Entonces, sí, como es cierto esto, Priscila, fíjate que cuando yo salí del instituto bíblico tenía 21 años, me parece. Entonces yo pensaba que me comía el mundo, me creía el Martín Lutero, ¿verdad? Del siglo XXI. Entonces estaba súper creído, volado, y de repente me doy cuenta que pues la verdad es que no sabía nada, ¿no? Entonces entré en el instituto para que me dieran herramientas, pero no salí siendo un experto en esas herramientas. Entonces de ahí han pasado 10 años en donde cada día me doy cuenta que me hace falta tanto conocer al Señor, conocer tantas cosas que desconocía en un sentido. Entonces es hermoso también esta parte, ¿no? Saber que puedes pasar horas y horas estudiando y siempre tendrás algo nuevo que aprender, siempre tendrás algo nuevo que conocer. Entonces, perdón, Bolivia, perdona. Mayra dice saludos desde España, Dios los bendiga. Saludos, Mayra, qué bueno que te conectas. Así que nada, pues sí, eso es algo muy padre, saber que no sabemos todo, que tenemos tantas cosas que aún aprender. Entonces, para finalizar esta pregunta acerca de la apologética, sí, ciertamente es algo muy fascinante, es algo muy atrayente leer apologistas, es muy fascinante honestamente, pero puede ser peligroso cuando entonces no profundizamos en aquello que realmente nos interesa defender, que es nuestra fe. Decía Cornelius Van Til que antes de defender, antes de ver la metodología, incluso hay que saber, ¿no?, qué es lo que creemos. Algunos apologistas han dicho que la apologética debería ser la última materia de la teología sistemática. Es decir, se nos debería enseñar a cómo proclamar, ¿no?, esa fe que tanto conocemos o que deberíamos de conocer. Y esto es así porque muchas veces puedes ser un gran teólogo y no saber cómo comunicar, ¿no? O esta parte, ¿no?, de ser un gran apologista y comunicador, pero a la vez no tienes nada que decir. Entonces hay que equilibrar las cosas. Decía un escritor, no recuerdo bien el nombre, pero decía que el hombre es como un borracho que trata de subirse a su caballo, se va de un extremo a otro, y así somos los seres humanos, ¿no? Somos muy extremos, no sabemos guardar este equilibrio, y hay que pedir al Señor que nos ayude a ello porque lo necesitamos. Entonces, ahí hay una pestañita ahí enfrente de ustedes que es un signo de interrogación. Ahí pueden ser sus preguntas, pero sin embargo algunos aquí lo pusieron. Maruca desde Colombia, saludos hermana, qué bueno que está por acá. Dice Elías, surge que se enseñe la Trinidad entre los mismos cristianos. Este tema es fundamental en mi opinión. ¿Qué piensas de usted? Claro, o sea, a ver, incluso hablando de apologistas, Cornelius Van Til decía que nuestro principio para hacer una apologética adecuada es tomar en cuenta al Dios Trino en su ser, ontológicamente hablando. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué es tan importante la Trinidad? Porque la Trinidad básicamente es Dios revelándose a los seres humanos, Dios en tres personas, y es una doctrina de las más elementales de la fe cristiana centrales, aunque no se diga explícitamente en la Biblia la palabra Trinidad. Sin embargo, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento podemos dar un testimonio, podemos ver básicamente la Trinidad de tapa a tapa, ¿no?, desde todas las escrituras. Es un tema central, es una doctrina central, es más, no solamente es un tema, y me gusta mucho, Elías, cómo lo habla Herman Bavinck en su libro Magnala Dei, o Nuestro Dios Maravilloso, está traducido al español. Cuando habla de la Trinidad, él dice, no solamente nos acercamos a una doctrina como un científico llega a su laboratorio para hacer ciencia, nos acercamos a la persona, al ser de Dios, a Tierra Santa. Y entonces la doctrina de la Trinidad es tan central, Elías. ¿Por qué? Porque se trata del centro de nuestra fe. Es Dios revelado, es Dios comunicándose a nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la salvación no podemos dejar de hablar de la Trinidad. El Padre envía al Hijo, el Hijo viene y cumple esa misión, y el Espíritu Santo aplica esa verdad, esa realidad histórica a nuestros corazones, y entonces somos transformados a la gloria del Señor. Entonces no podemos en lo absoluto separar la Trinidad de nuestra salvación
de la creación, de cualquier otra doctrina de la teología, no podemos separar la Trinidad, porque es el Trino Dios revelándose a nosotros los seres humanos creados a su imagen y semejanza. Y claro, creo que se debería hablar más de la Trinidad, claro que se debería hablar más de la importancia de nuestro Trino Dios, como lo decía este antiguo antiguo catecismo o credo, el credo de Atanasio. Se lo recomiendo, se le adjudica a Atanasio, tenemos nuestras dudas históricas, pero léanlo por favor, el credo de Atanasio. E incluso cuando vemos el credo apostólico podemos ver la esencia de la Trinidad expandida en el credo niceno también. Y bueno, de tarea a los que están escuchando esto y quieren saber más de la Trinidad, les invito a que lean el credo de los apóstoles, después vayan al credo niceno y después vayan al credo de Atanasio. Y bueno, pueden ir a todas las grandes confesiones de la iglesia y bueno, verán la centralidad de la doctrina de la Trinidad. Y algún libro que pueda recomendar, hay un libro de Matthew Barrett, solamente creo que está en inglés, Simply Trinity. Es un libro excelente para acercarnos un poco a la doctrina de la Trinidad. El Tratado de la Trinidad de Agustín de Hipona, desde luego también lo recomiendo mucho. Hay otro libro, no recuerdo el autor, se llama La Trinidad en el Nuevo Testamento. En un momento quizá lo pueda recordar. Y estos libros creo que nos van a ayudar a expandir el tema de la Trinidad de Elías. Entonces, absolutamente estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Decía Trevelant, no sé si te llamas así o eres un bot. Dice, ¿qué opinas de esta organización Fraternidad de Hombres de Negocio del Evangelio Completo? ¿Crees que es sano que un cristiano asista a sus reuniones? A ver, hombres de negocio de... Ok, a ver, no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, hermano. Pero no sé si estás hablando de ir a conferencias donde se habla de los negocios. O sea, hay un evento muy popular, se llama... Ay, déjenme recordar el nombre, tengo una mente pésima, hermanos. Aunque ustedes digan, no, el hermano ha de saber mucho. No, tengo una mente pésima. Hay un evento que se hace aquí también en México, o se transmite en México. Es un evento de Estados Unidos donde se habla acerca de negocios, de cómo usar el evangelio para alcanzar el éxito y demás. Ahora, creo que puedes sacar muy buenas cosas de escritores no cristianos que hablan acerca de los negocios. Vaya, en lo personal, yo leo libros que no son todos cristianos. Y en los últimos meses he leído algunos libros que se tratan de negocios, de marketing, e incluso estaba leyendo este libro de hábitos atómicos, o no lo estaba leyendo, más bien los escucho en audiolibro. Cuando hago ejercicio normalmente pongo estos libros. Entonces, y he sido bendecido, muy bendecido por estos libros, aunque no nos hablen esencialmente del evangelio. Hay ciertos estudios, ciertos consejos que nos pueden ayudar. Sin embargo, cuando usamos el evangelio como un medio para alcanzar nuestro éxito, ahí está el error, ahí es el peligro. No está mal alcanzar una buena meta en tu negocio, en lo que tú quieras. Pero si tú usas a Dios simplemente para alcanzar esa meta, simplemente para alcanzar ese fin, cuidado, porque entonces tu Dios no es el Dios de las Escrituras, tu Dios es el éxito. Entonces, le damos gracias a Dios por lo que Él nos permite hacer en nuestro negocio, en lo que hagamos. Estoy de acuerdo. Pero Dios no es un genio de la lámpara mágica que está ahí para cumplir nuestros antojos. No, y el deseo es más de Dios. No es que tú seas un hombre exitoso según tus términos, sino que el propósito de Dios es hacerte como Cristo. Y Dios usará lo que sea para eso. La empresa más importante de las Escrituras es que tú seas más parecido a Cristo. Entonces, sí, puedes escuchar esto, puedes ir a conferencias, no hay nada de malo, creo que puedes hallar cosas muy buenas. De hecho, sea de paso, yo sé que para algunos se van a escandalizar, pero John Maxwell es un hombre que muchas veces dice cosas ciertas, ¿no? Y toda verdad es verdad de Dios, como decía Juan Calvino. Entonces, podemos ir a estas conferencias, podemos escuchar esto, claro, pero el problema es cuando ya hay predicadores que tratan de usar el evangelio para llegar a nuestro éxito personal. Ahí estamos empezando al revés. No. Dios es el éxito por excelencia del ser humano, como lo decía el catecismo de Westminster, el catecismo menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Alcanzar su éxito? No. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. En prosperidad o en pobreza, en salud o enfermedad, en éxito o fracaso, como lo vemos. Pero muchas veces el fracaso para el hombre es cuando Dios
está trabajando en nosotros. Es cuando Dios está forjando la imagen de su Hijo. Hay una serie que estoy viendo ahorita, se llama La Emperatriz. La emperatriz Isabel le dice algo a su, no sé, a su acompañante, a alguien que le sirve. Le dice: no he conocido a nadie que sea fuerte, que no haya tenido un pasado fácil, en lo absoluto. Entonces, los fracasos que para ti son deprimentes, que para nosotros son deprimentes, que para nosotros son como golpes duros en nuestras vidas, Dios los puede estar usando para un bien mayor, ¿no? Romanos 8:28, lo vamos a leer, si ustedes me acompañan, si quieren escucharlo, adelante. Como no tengo una buena memoria, y ya para que vean que no es mito, realmente no tengo una buena memoria, solamente me sé el versículo 28 de Romanos 8, pero dice: sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien o cooperan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el versículo 29 no me lo sé de memoria, pero inmediatamente del 28 dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Cuál es el bien que Pablo dice aquí que todas las cosas cooperarán para nuestro bien? ¿Cuál es ese bien? Ser como Cristo. Entonces, la meta principal de Dios no es que seas un rico millonario, qué bueno si lo eres, glorifica a Dios en tus negocios, pero ese no es el fin principal de tu vida, de tu existencia, de mi existencia. Ni siquiera es un gran ministerio, ni siquiera es una página en Instagram, en Facebook, no. Nuestro fin principal es ser como Cristo. Y eso es. Y Dios usará cualquier medio para eso. Y gloria a Dios que el Señor usa todo para su gloria y para que nosotros nos parezcamos a Cristo. Espero que se haya contestado tu pregunta, no sé si ya te confundí más probablemente. Dice Joy, saludos de Tacamachalco, Puebla. Saludos. Tienes mucha razón, tenemos que analizarnos a través de la Escritura y cómo está nuestra fe. Constantemente, hermano, todos los días. Yo sé que muchas veces tomamos este hábito de ir a la Biblia para, pues, saber más, y está bien, ¿no? Pero cuando vamos a la Biblia y dejamos que Dios nos analice, que Dios pueda ver en nuestros corazones a través de su palabra y dejar que la palabra penetre en nuestros corazones, y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso no es un cliché ir a la Biblia y decir: Señor, ayúdame. No, realmente lo necesitamos. Somos ciegos a nuestros propios errores y necesitamos que el Evangelio abra nuestros corazones y penetre y saque los pensamientos más profundos, pecaminosos y ocultos que nadie puede ver en el exterior. A los demás los podemos hacer ver que tenemos una facha muy piadosa, pero solamente Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Entonces tenemos que dejarnos ser examinados por las Escrituras. Tenemos que dejar que el Señor realmente venga a nosotros en su palabra, en la oración, y podamos ser expuestos a Él. Y eso es muy diferente a acercarte religiosamente: Señor, hoy vengo a la Biblia porque necesito conocer más. No, vamos a la Biblia porque necesitamos a Dios, porque necesitamos escuchar su voz y porque necesitamos ser transformados. Aún somos tan egoístas, aún somos tan pecadores, aún nos falta tanto por ser como Cristo. Es por eso que vamos a la Biblia, Joy. Buenísimo. Aquí puso un artículo Daniel de God Questions, muy buena página. La palabra en inglés apology viene de una palabra que significa fundamentalmente dar una defensa. La apologética cristiana en toda la ciencia de dar una... Ajá, así es, muy bueno tu comentario. ¿Qué otra cosa está por acá? Bueno, aquí hay algunas preguntas que me gustaría ver por acá. Liz Becerril decía: ¿cómo honrar a Dios en el trabajo? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Hoy de verdad que es una de las mejores preguntas que me he encontrado pocas veces. Creo que he escuchado esto porque, a ver, muchas veces pensamos que servir a Dios se trata de dejar tu trabajo, ¿no? Y de servir a la iglesia a tiempo completo, o pensamos que eso sería más piadoso. Y vaya, yo vengo de un trasfondo en donde se me pidió alguna vez dejar lo que hacía para servir al Señor en la iglesia, dejar de estudiar. Y hay iglesias que fomentan esta visión, vamos a llamarle sagrado secular, ¿no? Donde el trabajo, ser, por ejemplo, un contador, es algo secular, ¿no? Es algo bueno, pero es algo secular. Pero si soy pastor, eso es algo sagrado y por lo tanto es visto con mayor reverencia, ¿no? Con mayor honradez muchas veces. Y qué pensamiento tan católico romano aún tenemos arraigado en nuestros corazones, ¿no? En la teología católico romana, ser un clérigo, ser un sacerdote, significa muchas veces dignificar cualquier vocación.
Y cualquier otra vocación, aunque no es mala, no se ve como mala, sin embargo se ve como una de segunda categoría. Y a veces pensamos lo mismo en el evangelicalismo, ¿no? Pensamos que si, bueno, somos pastores, si somos ministros de alabanza, predicadores, entonces seguramente servimos más a Dios que esas personas mundanas que están ahí en las oficinas trabajando. Y muchas veces no es así. Podemos tener un puesto en la iglesia y aún así no servir a Dios, no servir a los demás, servirnos a nosotros mismos. Aunque seas pastor, aunque seas predicador, no quiere decir que estés sirviendo al Señor. Quizá estás usando a Dios para servirte a ti mismo. ¿Cómo servir a Dios en mi trabajo? Bueno, hermana, entendiendo que vivimos toda nuestra vida delante de Dios y que somos sacerdotes que ministramos el corazón de Dios a través de Cristo, ofrecemos sacrificios espirituales a Dios, como le dice Pedro en su primera carta, que son aceptables por medio de Cristo, y nuestras vidas son ese sacrificio, como le dice Pablo también en Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no se conformen en este siglo, sino que transformen, renueven su mente para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Nuestra vida es un sacrificio. Y es ahí cuando presentamos nuestra vida a Dios, hermano, hermana, cuando le rendimos nuestra vida al Señor. Cada día le pedimos: Señor, usa mis talentos, usa mi capacidad de hacer negocios, usa mi capacidad de atender a mis pacientes, usa mi capacidad de atender a mis clientes, usa mi capacidad de la vocación que tenga de pintar un cuadro, de hacer una composición musical, de escribir un cuento, de escribir una novela. Señor, usa esto para tu gloria y que otras personas se puedan beneficiar, que otras personas puedan ver el excelente Dios a quien sirvo y que uso estos talentos que yo tengo para su gloria. De acuerdo a 1 Corintios 10:31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganla para la gloria de Dios. ¿Cómo glorificar a Dios donde estoy? Bueno, ser luz ahí. Ser luz ahí. Me gustaría decir tantos pasajes de la Biblia, pero fíjense lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo 5. Si me acompañan, por favor. Versículo 14, dice 5:14, ustedes son la luz del mundo. Hermana, usted es la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Y nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? ¿Para que te glorifiquen a ti? No. Para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Cómo podemos servir a Dios en nuestro trabajo? Hacer todo lo que podamos con excelencia, con maestría, capacitándonos constantemente para hacerlo mejor, para la gloria de Dios. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. ¿Cómo glorificar a Dios ahí, hermana? Confía en Cristo. Pon tu esperanza en Cristo. No en tu trabajo, no en tus ingresos, no en tu inteligencia, no en tu jefe, no en tus empleados. Pongan su esperanza, pongamos nuestra esperanza en Cristo. Y entonces hagamos todo lo que podamos para la gloria de Dios. Hay una frase de Martín Lutero que subimos en Twitter. Y por cierto, síganos en Twitter también como @teologiav, @teologiav o Teología para la Vida. Y subimos una frase de Martín Lutero que me encantó. Decía: sé muy bien que algún día habré de morir y cuando venga nuestro Señor Jesucristo tendré que dar cuenta acerca de la verdad, si la callé o la publiqué. Tendré que dar cuenta acerca del talento que se me confió y pobre de mí si se me juzgase por haberlo escondido. Y esto me encanta, ¿no? Martín Lutero, que dice: a mí se me dio un encargo, se me dio algo para yo comunicarlo, para yo darlo, y ojalá sea hallado fiel. Y de la misma manera les pido, hermanos, que piensen en esto. ¿Qué talento Dios te ha dado? ¿Qué trabajo Dios te ha dado? ¿Qué vocación Dios te ha dado? ¿Y la estás realmente aprovechando para que otros puedan ver la gloria de Dios? Para que otros puedan glorificar a Dios. ¿Cómo haces tu trabajo? Otros pueden decir: realmente quiero ese cristiano en mi empresa. No hay nadie como él. Oye, esa persona se ve que es muy comprometida en lo que hace para la gloria de Dios.
¿no? O quizás seas de los cristianos que dicen, yo no quiero trabajar con ningún cristiano porque no hacen su trabajo, porque no cumplen, porque no pagan. ¿De qué tipo de cristiano quieres ser? La pregunta más importante es, ¿qué tipo de cristiano glorifica a Cristo? Es aquel que pone su esperanza en Cristo, no en las cosas de esta tierra, pero que sirve a otros, sirve en su trabajo para la gloria de Dios. No sirviendo a los hombres, también dice el apóstol Pablo en otra carta, no sirviendo a los hombres como aquellos que quieran agradar a los hombres, sino como delante del Señor, agradando al Señor. Y así debemos hacer nuestro trabajo y eso glorifica desde luego a nuestro Señor. Entonces, espero que haya contestado esa pregunta, hermano. Decía Travelan, ¿qué opinas de una persona que dice creer en Dios pero rechaza la iglesia? Está difícil esa pregunta. La verdad es que no está difícil. A ver, vaya. Bueno, sí está difícil, ¿no? ¿Qué pasa de una persona que dice yo amo a Cristo pero no amo a la iglesia? Aquí hay le llamaríamos una disfunción, una disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque se está afirmando algo y se está rechazando a la vez algo que es parte de lo primero. A ver, decimos amamos a Cristo pero no amo a su novia. Es como decir que amamos a una persona. A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú tienes una esposa? ¿Tú serías amigo de aquellos que la odian? ¿Qué piensas de esto? Porque es tu esposa. Entonces, Cristo, la iglesia, es su esposa. Es uno con su iglesia. Y dio su vida por su iglesia. Sería de realmente dudoso que alguien realmente amara a Cristo y odiara a la iglesia, o no amara a la iglesia por la cual Cristo se dio y amó. Es decir, es algo contradictorio decir amar a Cristo y no amar lo que Él ama. ¿Y qué es lo que ama? Efesios 5, amó a su iglesia y se entregó por ella. Es contradictorio decir que amamos la idea de Cristo, o amamos una idea hecha a nuestra imagen y semejanza, una idea fabricada por nosotros, pero el Cristo de las Escrituras es un Cristo que se entregó por su iglesia amada, y por ello es que la debemos de amar. Y es más, me atrevo a decir que en el corazón del creyente verdadero nace un amor natural por sus hermanos, por aquellos que han sido salvados por Cristo. Puede amar a muchas personas y a todas las personas si quieres, pero especialmente amará a sus hermanos en la fe que han sido comprados y rociados con la sangre preciosa de Cristo. Yo dudaría del amor de una persona que dice amar a Cristo, pero no ama a la iglesia. No ama aquello que Cristo más ama, aquello que Cristo que se entregó y dio todo por esta iglesia. Entonces esa es mi respuesta. ¿Cómo ser feliz? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo ser feliz? Aquí la dice Camilo. Bueno, es una pregunta increíble y nadie tiene que avergonzarse por hacer esta pregunta, en lo absoluto. A veces cuando alguien dice, quiero ser feliz, muchas personas ven a las personas raras por hacer eso, pero no es así. Creo que ser feliz es todo lo que deseamos. Todos los seres humanos deseamos eso. Desde las feministas, desde los marxistas, desde los capitalistas, desde los derecha, izquierda, de los del Cruz Azul, los del América, los de los Lakers, los de todas las personas deseamos ser felices, en lo absoluto. ¿Cómo ser feliz? Y bueno, en esta época, y te voy a recomendar un libro, Camilo, quizás un poco difícil de lectura, pero creo que es muy bueno. ¿Cómo hemos tratado de ser felices? Hemos tratado de ser felices al ponernos nosotros como el centro. Hay un libro, en español no recuerdo bien el título, pero es algo así como El triunfo del ego moderno. The Rise and Triumph. Bueno, es como el triunfo, en español como el triunfo del ego moderno de Carl Truman. Me parece que así lo tradujeron al español, el triunfo del ego moderno. Lo recomiendo mucho porque justamente nos habla de esto, Camilo, de cómo tratamos de hallar nuestra felicidad dentro de nosotros mismos. Pero, a ver, la felicidad solamente puede ser encontrada en lo que decimos anteriormente. ¿En qué? En glorificar a Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre.
La única forma de ser verdaderamente feliz, plenamente feliz y eternamente feliz es nosotros reconocer a Dios y confiar en Él a través de Cristo. Es decir, venir con los brazos vacíos de la fe, como dice Francis Schaeffer, y aceptar el don de Dios, que es Cristo Jesús. Conocerlo a Él, tener una intimidad con Él, tener un deleite en Él. En eso consiste nuestra felicidad. He experimentado esto, Camilo, el deseo de tener más dinero, el deseo de tener más reconocimiento, y lo he buscado y muchas veces lo he obtenido, y déjame decirte que esa no es mi felicidad. Eso no me ha dado felicidad. Sí, me da una felicidad momentánea, me la ha dado, claro, pero una felicidad plena solamente está al glorificar a Dios. ¿Y qué es glorificar a Dios? Porque suena esto muy cristianoide, ¿no? Muy difícil. Glorificar a Dios es reconocerlo y decir: Señor, tú eres mi única esperanza, tú eres todo lo que necesito. Agustín de Hipona decía: Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Blaise Pascal decía que el corazón humano tiene un vacío en forma de Dios, y no hay ninguna cosa en esta tierra que pueda llenarlo a excepción de Dios. Así que nuestra alma estará inquieta, nuestra alma estará insatisfecha hasta que venga aquel para el cual fue creado. Las cosas de este mundo solamente nos señalan esa gloria. El dinero nos señala que es glorioso, pero no es tan glorioso como Dios. La sexualidad nos señala que es algo que se puede disfrutar en el matrimonio, pero no es más glorioso que Dios. Los cielos nos cuentan la gloria de Dios, pero no es más glorioso que Dios. Todas las demás cosas, como decía Paul David Tripp, solamente son un dedo que nos señalan a una gloria más grande, y la única gloria que puede satisfacernos para siempre, que es Cristo. Solamente Él, mi hermano. Y yo sé que puedes decir: sí, es que yo creo en Cristo, pero aún tengo tristeza. Claro, esta tristeza existirá muchas veces en la vida del cristiano, pero habrá un gozo también. Un gozo que no te lo pueden robar las circunstancias, no te lo pueden robar las pruebas, no te lo pueden robar nada ni nadie. Fíjense lo que dice Habacuc en Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Miren, estoy hablando de la emperatriz y ya me salió un comercial aquí. Nos están vigilando en todas partes. No es cierto. Pero fíjense lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 17. Habacuc 3:17. Aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. De esta alegría te estoy hablando, mi hermano. Una alegría que no te lo pueden robar las circunstancias. Pablo les dice a los filipenses en el capítulo 3 de su carta: hermano, les digo, regocíjense. Otra vez les digo, alégrense. Y Pablo está en una cárcel, pero Pablo tenía alegría. ¿Cómo te explicas esto? La alegría de conocer a tu Creador, la alegría de tener una comunión con Él a través únicamente de Cristo, es lo único que nos puede dar satisfacción plena. Va a haber momentos de dolor y lamento, todavía lo habrá en este lado de la eternidad, pero un día eso se acabará. Cristo enjugará toda lágrima de nuestros ojos y seremos felices para siempre. Mi hermano, ese es el camino de la felicidad y no hay otro, no hay atajos. ¿Cómo sanar el trauma del pasado? Wow. A ver, ¿qué pregunta? Hermana Darly. A ver, ¿cómo sanar el trauma del pasado? Hay un texto que me deja mucho que pensar, me pone a pensar demasiado. Déjamelo buscarlo, darling, porque es un buen texto. ¿Sí te llamas así o...? Bueno, a ver, está en Primera de Pedro. Sus corruptibles. Primera de Pedro 1:18, disculpen la demora, no me lo sé de memoria. Dice Pedro, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. Este texto me habla mucho acerca de mi pasado, darling, debido a que
Sin duda, muchos de nosotros tenemos padres que no tuvieron una vida recta, una vida quizá loable. Y yo muchas veces pensé en esto, ¿no? Estoy atado a vivir la vida de mis antepasados, de mis abuelos, mujeriegos, alcohólicos. Y cuando leí este texto, Dios habló a mi corazón totalmente. Pedro dice, ustedes ya no están, fíjense lo que dice la Biblia de las Américas, sabiendo que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus antepasados con cosas perecederas. Es decir, Pablo lo que está diciendo es que no tendríamos que estar atados ya a nuestro pasado porque estamos en Cristo. ¿Cómo lidiar con ese trauma? Que suena muy fácil, ¿verdad? Pero no es fácil. Es recordar, hermana, cada día ir a Cristo y ir al Evangelio. Por eso vamos a la Biblia, porque queremos y deseamos y necesitamos conocer más a Cristo. A ver, ¿cómo Cristo lidia con mi corazón a pesar de los traumas que yo he vivido? Recordar que su salvación es real en mi vida. Y que sí, mi pasado pudo ser traumático, pude haber cometido muchos errores, otras personas pueden hacer daño y es horrible y no lo vamos a negar. No es una negación de la realidad lo que te estoy diciendo, hermana. Pero es recordar que el sacrificio de Cristo es suficiente para pagar eso y cubrir eso. ¿Qué pasa si ese trauma fue causado por una persona que nos decepcionó, nos traicionó y nos hizo daño? Tienes que recordar que Cristo te ha sanado, que Cristo te ama y te ha amado como nadie más lo puede hacer. Que Él jamás te va a despreciar, que Él jamás te va a dañar, Él jamás te va a decepcionar. El Evangelio no solamente es para los nuevos creyentes, el Evangelio es para nosotros los cristianos todos los días. Que tenemos que lidiar con esto, hermana. Y en lo personal lo sigo haciendo. Tengo que recordar a Cristo todos los días. Porque muchas veces veo actitudes en mi corazón y digo, Señor, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué soy así aún? ¿Por qué aún soy egoísta? Y recordar a Cristo es la única forma, darle. Recordar lo que Él hizo. Vea los evangelios, vea la palabra, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, y conoce lo que el Señor ha hecho por ti. Y recuérdalo todos los días. Y eso es precioso, que vayamos con un espíritu de pobreza. Y con pobreza me refiero a una pobreza espiritual. Bienaventurados son los pobres en el espíritu. Aquellos que van a la palabra y saben que necesitan al Señor, saben que necesitan ser sanados, saben que necesitan ser salvados de nuestro egoísmo, sabemos que necesitamos a Dios. Ir con esa actitud es lo más precioso, es lo más hermoso. Decía Dídimo el ciego, que fue un maestro de Alejandría, podemos reprimirle muchas cosas, algunas doctrinas que enseñó que a lo mejor no estaríamos de acuerdo, pero en una oración dijo lo siguiente. Él decía, si pides algo que deseas conseguir con la oración es porque no tienes y eres pobre. Cuando oras a Dios, quieres conseguir unos bienes que tú no puedes obtener por tus fuerzas. Por lo tanto, ante Dios todos somos pobres. ¡Wow! ¡Qué frase! Ante Dios todos somos pobres. Reconocer eso, reconocer que lo necesitamos, que necesitamos otra vez el Evangelio. Por ejemplo, darling, quizá ese trauma fue algo que alguien te hizo. ¿Cómo el Evangelio te ayuda para ello? Recordar lo que Cristo ha hecho por ti. Y como dice Pablo en Colosenses, así como Cristo los perdonó, ustedes también perdonen. Si piensas que eso que te hicieron es muy traumático, muy difícil y lo puede ser, aún más, Cristo te perdonó a ti. Todo lo que tú hiciste. Recordar lo que Cristo hizo por ti en tu favor en la cruz puede lidiar con este odio que muchas veces tenemos en nuestros corazones por las personas que nos hicieron daño. Y yo te invito, puedes ir a un psicólogo, a un psiquiatra, pero el Evangelio es la cura final para todo lo que sucede en nuestros corazones, para todo lo que nos ha dañado, para todo lo que nos ha traumatizado, para todo aquello que nos ha hecho trizas. El Evangelio toma eso y lo convierte en algo hermoso. Entonces espero que esto te ayude. Mi respuesta creo que es muy limitada, pero espero ojalá que te ayude esto. Kaira decía, mi tío es ateo, ¿cómo puedo ayudarlo? Wow. ¿Cómo puedes ayudarlo? Escúchalo. A ver. En apologética, pues obviamente cuando mis alumnos piden o doy clase, pues muchos
ya quieren saber argumentos, quieren saber qué argumentos usar, si usar las 5 vías de Tomás de Aquino, si usar el argumento Calam desarrollado por William Lane Craig, o usar qué metodología, si clásica evidencialista, cuál es la mejor, presuposicionalista o acumulativa. Entonces quieren saber todo, pero lo primero es escucha. Escucha sus quejas, escucha sus cuestionamientos en contra de Dios. Escúchalo. Hazle ver que todo lo que dice, o entiende lo que dice, y hazle ver cómo el cristianismo, solamente Cristo puede dar una respuesta absoluta a sus quejas, a sus preguntas, y para eso te toca a ti conocer tu Biblia, te toca a ti conocer tu fe. Antes de poder dar una defensa de la fe y quisiéramos vernos como William Lane Craig frente a Sam Harris o John Lennox frente a Peter Atkins, no sé, como estos grandes debates que hemos visto, o Greg Bansen contra a Gordon, se me va el nombre, Gordon Stein, ¿no? Entonces nos gustaría vernos así de inteligentes, pero hay veces que solamente necesitamos escuchar y ver que muchas de sus preguntas y cuestionamientos son un mal concepto que ellos tienen de Dios, un erróneo concepto que tienen del cristianismo. Y entonces, ¿cómo le puedes ayudar? Escuchándolo y también estudiando. Hay diferentes libros que te puedo recomendar, que un libro muy introductorio para la apologética. Si lees en inglés, Apologetics de John Frame, creo que te ayudaría bastante. Si lees en español, un libro que no estoy de acuerdo con la metodología quizá de este autor, pero es de Frank Turek, se llama No tengo suficiente fe para ser ateo. No tengo suficiente fe para ser ateo. Es un buen libro. Hay otro libro, fíjense, les voy a recomendar que vayan a presuposicionalismo.com y ahí pueden descargar muchos libros gratis de apologética reformada. Hay de Cornelius Van Til, de Greg Bansen, de Richard Pratt, hay de otros autores muy buenos. Ahí vayan a la página, no se olviden de ir a la página y descargar esos libros. De mis amigos José Ángel Ramírez, Oswald Rojas, que han estado en el Instituto Teológico como conferencistas. Y también te invito a que te unas al Instituto Bíblico de Teología para la Vida para que tengas mejores cimientos de tu fe y también sepas cómo usar la metodología apologética. Entonces lo primero es escuchar, lo primero es conocer la palabra de Dios, lo que tú crees, y también entonces ir a otros recursos como libros que te he recomendado o el Instituto Bíblico Teología para la Vida, que por cierto esta semana aún tenemos inscripciones abiertas para Historia de la Iglesia y Cosmovisión Cristiana, que es parte de este nuevo ciclo. Estas dos materias van de la mano, es decir, no podemos separarlas, no son dos cursos diferentes, sino es parte de una misma línea metodológica de entrenamiento. Entonces pueden inscribirse todavía. Si quieren informes pueden escribir aquí en el inbox y bueno, con mucho gusto les vamos a enviar alguna información. Entonces ojalá te pueda ayudar esto que te acabo de decir. Dice Diana, ¿cómo sanar trauma de la niñez? Creo que ya lo hemos hablado, Diana, lo mismo que le hablé a Darlene acerca del trauma del pasado, es lo mismo, recordar otra vez a Cristo. Ahora, yo no sé qué tipo de trauma estés hablando, Diana, pero a ver, vamos, yo crecí con un padre muy duro, un padre así de un carácter muy duro, muy decimos aquí en México mecha corta, de los que se enojan inmediatamente, nunca recibí una palabra de amor de parte suya. Entonces viví mucho tiempo rencoroso, ¿no? Y mi papá de la misma manera fue el mismo pasado, la misma niñez, nunca tuvo un padre amoroso. Entonces no lo estoy justificando, pero fue un patrón que viene de generaciones. Y la verdad es que crecí muy enojado con mi papá, Diana, crecí muy molesto. Y cuando conocí a Cristo, inmediatamente no todo cambió, pero esto me llevó a reflexionar acerca de lo que Cristo ha hecho por mí y que me ha puesto una relación correcta con mi Padre Celestial. Y mi Padre Celestial, voy a su palabra todos los días y veo su amor tanto en la disciplina como en la bonanza. Veo su amor tanto en la enfermedad como en la salud. Veo su amor en la prosperidad como en la escasez. Y tengo el padre que a lo mejor nunca tuve terrenalmente. Y quizá pudo ser eso un trauma en mi vida. Me acerqué a personas
casi siempre buscaba líderes mayores que me enseñaran algo, ¿no? Recuerdo en la secundaria siempre me juntaba con los mayores. En el mundo de las motos, viví mucho tiempo en el mundo de las motocicletas y me junté con los mayores, con los que más tenían experiencia, cómo aprender a ser un hombre, ¿no? De verdad, salvaje, ¿no? Entonces igualmente en los modales, en la masculinidad, siempre me acercaba a hombres que sabía que eran personas que habían alcanzado cierto nivel de masculinidad, porque nunca tuve ese ejemplo, ¿no? Pero Cristo me ayudó a reflexionar en ello. Cristo me ayudó a perdonar a mi papá. Hoy en día tengo una relación preciosa con mi padre. Es algo que solamente Dios lo pudo hacer. Hoy veo a mi papá jugando con sus nietos y veo cómo el Señor también lo ha cambiado. Hoy en día, por la gracia del Señor, está visitando una iglesia con mi mamá. Mi mamá es cristiana, fue la primera de nuestra familia. Mi papá en lo absoluto quería saber de Cristo. Y hoy en día está yendo con mi mamá a la iglesia. No puedo decir si ya es cristiano, no lo sé. Pero el amor que le demuestra a sus nietos, el amor que veo ahora, que yo me hubiera gustado recibir de él, lo puedo ver, ¿no? Y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por eso. Y solamente el Evangelio, Diana, puede ayudarte. Solamente Cristo. No sé lo que hayas pasado y no te puedo decir que te entiendo. Pero lo que sí puedo decirte es que el Evangelio es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo sigue siendo el poder de Dios para salvación y para sanar nuestros corazones. Y un día, Diana, Cristo mismo enjugará tus lágrimas. Cristo mismo quitará tu dolor. Ya no más en tu corazón. Y esperamos ese día, Diana, en que Cristo venga y acabe con el pecado para siempre, con el de nuestros corazones, con el dolor, con los traumas. Viene ese día precioso y por eso le decimos al Señor, ven por tu iglesia, ven por nosotros. Ese día va a ser glorioso, Diana. Espero que te haya ayudado esto de verdad. Y bueno, dice Doug Finders, ¿por qué crees que Jesús no condujo a amar a nuestros enemigos? No sé si ahí te equivocaste, a lo mejor es ¿por qué crees que Cristo nos condujo a amar a nuestros enemigos? Bueno, porque Cristo amó a sus enemigos. Cristo nos amó a nosotros. No solamente Cristo dijo ámenlos, sino que Cristo los amó. Cristo amó a aquellos que le rechazábamos, aquellos que le dimos la espalda, aquellos que queremos hacer nuestra voluntad. Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Cristo nos dio no solamente el ejemplo, sino que Cristo nos da el corazón para eso, hermano. Cristo cambia nuestros corazones. No solamente la cruz es un ejemplo de cómo ser mejores personas, no. La cruz de Cristo hace posible la regeneración de nuestros corazones. Al escuchar las buenas nuevas de Cristo, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones de tal manera que nos da no solamente una nueva información, nos da un nuevo corazón para no solamente sea posible amar a nuestros amigos, sino también amar a nuestros enemigos, porque Cristo nos amó de esa manera y porque Cristo sabía que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Y cuando amamos a otras personas que nos hacen bien, Jesús dice, ¿qué mérito tiene eso? Amar a personas que te lo pueden devolver. No, más bien amen a sus enemigos, aquellas personas que no les pueden devolver con bien, aquellas personas que al contrario las pueden maltratar incluso. ¿Por qué amar a esas personas? Porque así Cristo nos amó a nosotros. Éramos sus enemigos y nos amó siendo sus enemigos. Como subíamos un TikTok hace unos días, ayer me parece. Cristo somete a sus enemigos no al aniquilarlos, sino al perdonarlos. Y somos nosotros, mi hermano. Entonces creo que es por eso, por el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones. Entonces espero que se haya entendido. ¿Qué opina de las personas que buscan por sí mismos bautismo del Espíritu Santo? A ver, bautismo del Espíritu Santo, depende cómo le entendamos. Por ejemplo, no hay una opinión, definitiva. Pero hay un libro muy bueno que se llama Gozo Inefable. Y discúlpenme que tenga que terminar este live en un momento. Tengo que trabajar, pero bueno, voy a terminarlo un momento más. Quizás sea la última pregunta que responda y leer algunos comentarios.
Pero sí, a ver, déjenme analizar bien. Este libro de Martyn Lloyd-Jones se llama Gozo Inefable. Este libro habla acerca de buscar un encuentro con el Espíritu Santo, ir más allá que meramente decir, sí, ya recibí el Espíritu Santo en mi conversión y se acabó. A ver, para muchos, el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia, ¿no? Para algunos eres un cristiano de primera categoría si no tienes al Espíritu Santo, pero si tienes al Espíritu Santo en un bautismo, ores en lenguas y todo esto, entonces ya tienes la plenitud del Espíritu Santo. Esa afirmación es dudosa y no creo que tenga un respaldo en las Sagradas Escrituras. Son deducciones y malas interpretaciones de algunos textos de Hechos. Lo que sí creo es que el Espíritu Santo viene a nosotros en nuestra conversión y claro que podemos conocer más íntimamente al Señor a través de su Santo Espíritu en la oración, en su palabra. Pero eso no nos hace cristianos de mejor categoría que otros o necesariamente tengas que hablar en lenguas en lo absoluto. En lo absoluto, ese era un don que el Señor da a algunas personas, pero no todas las personas tienen que hablar en lenguas, no todas las personas predican, no todas las personas tienen todos los dones. A ver, es un don, no era una señal inefable de que alguien realmente tenía el Espíritu Santo. Entonces, podemos hacer un estudio más quizá extenso de esto, pero es básicamente mi respuesta, mi hermano. Entonces, bueno, muchas gracias por estar viendo. Podrás escribir el enlace web de descargar los libros. Nada más yo pon presuposicionalismo.com y ya se acabó. No puedo poner aquí el enlace porque tengo que salirme y pegarlo. Pero presuposicionalismo.com y podrán descargar libros de apologética muy buenos. Porque es difícil perdonar a un violador. Claro, es muy difícil. Claro, y no lo vamos a negar. Y no vamos a negar que una violación sea algo fácil de perdonar. No. Es una tontería decir que es fácil. No lo es. Pero creemos que Cristo puede lidiar con nuestros corazones y Dios puede sanar nuestro corazón y lo sanará un día para siempre. No es fácil, en lo absoluto. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar acá. Caro, saludos desde... Caro, Gregory. Muy bien, eres esposa de Gregory, un excelente estudiante del instituto. Saludos, Caro. Saludos a tu esposo también, Gregory. Dile que lo veo el lunes, que haga su tarea. Amén, Cristo es suficiente. Mis hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Dice un hermano acerca del pecado humano que cometemos en nuestra vida de creyente y vienen consecuencias como tratar con la culpabilidad y no sentir el perdón de Dios. Claro, te encargo, hermano, hermana, leer Romanos capítulo 7, ver cómo Pablo lucha con el pecado, pero al final dice gracias a Dios por Jesucristo. Nuevamente, volver a Cristo, hermana, volver a Cristo. Y una vez que hemos pecado, ¿qué es lo que queremos hacer? Nos queremos alejar de Dios, ¿no? Nos sentimos culpables o queremos hacer buenas obras para que Dios nos acepte. No, hermana, resista eso y ve de tus rodillas y dile, Señor, aquí estoy rota, estoy roto, te necesito, perdona mis pecados, quiero conocerte más. Y ve a la palabra, ora los salmos, ora al Señor y confía otra vez en lo que Cristo hizo por ti. No vamos a la Biblia y oramos para que Dios nos perdone. No, vamos a la Biblia y a la oración porque Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Entonces está buenísimo eso. Mis hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga. Saludos de Colombia, de Diana también desde Cali. Hoy tuvimos una entrevista allá en Colombia también. Buenísimo. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo ayudar a un esposo que se apartó de la iglesia? Wow. Nuevamente, oración. Te puedo decir mi mamá. Oración, lo hizo siempre por mi papá, no desistió. Predicación y vivir el evangelio. Eso te va a ayudar bastante. Es muy difícil, pero confía en Cristo que te ayuda a vivir el evangelio. Sigue orando por esa persona, por tan difícil que sea o parezca. El Señor puede hacer un milagro. Para Dios no hay imposible. Mis hermanos, que tengan una excelente tarde. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, déjenla aquí en los comentarios. La voy a contestar en el siguiente preguntas y respuestas. Mi nombre es Rafael Riveros. Es un placer servirles en Teología para la Vida. Muchísimas gracias por seguir la página, por compartirnos en historias. Les mando un saludo especial a nuestros estudiantes del Instituto Bíblico y a todos aquellos que forman parte de la familia de Teología para la Vida. Muchísimas gracias por ayudarnos a llegar a otras personas. Así que si puedes mandarle like a este live, si crees que le ayuda a alguien, mándalo, públicalo, lo que tú quieras. Nos bendice bastante su compañía, nos bendice bastante su apoyo. De verdad, es un privilegio servirles. Les mando un fuerte abrazo. Su servidor, Rafael Riveros, desde la Ciudad de México. Esto ha sido Teología para la Vida Live. Bendiciones.